Muy buenos días. Siempre que me pongo aquí, suelo pensar en dos cosas, como poco en dos. Siempre pienso que es un gran privilegio poder guiaros en la meditación de la palabra de Dios. Pero también siempre tengo muy claro y muy presente que es una gran responsabilidad. Pues hoy, digamos que tenemos una doble porción de responsabilidad. A la responsabilidad que suele haber habitualmente, pues hoy le añadimos que tenemos un texto, voy a decir, además de bonito, delicado. Cuando Javier nos comentó a Vicente y a mí sobre la posibilidad de estudiar la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, una de las primeras cosas que pasaron por mi mente fue pensar en este texto que tenemos hoy aquí delante. Y bueno, pues pensé, a ver si con un poco de suerte no me toca. Bueno, pues Javier me llamó y me dio este texto. Este es uno de esos textos que a mí, y creo que alguno más, nos suelen poner un poco tensos. Además de la responsabilidad que siempre suele estar ahí, pesar un poquillo, pues hoy le añadimos que el texto es un texto un poco complicado. Hay textos, este no es el único, pero hay más, que además de esa responsabilidad habitual, pues además de la responsabilidad que supone tratar, interpretar, aplicar, etcétera, a los textos bíblicos, pues hay algunos pasajes que consiguen ponernos un poquito intensos. Yo recuerdo el principio de mi ministerio como aprendí de predicador, que al principio me ponía a morir. Me temblaban las piernas, me sudaban las manos, me quedaba en blanco, me pasaba fatal. Y yo creo que es la razón por la que más he orado en mi vida, una de ellas. Oraba muchísimo al Señor para que la presión aquella disminuyera un poco. Cuando tenía que exponer la palabra de Dios, la presión era algunas veces difícil de soportar. Yo he orado mucho por esto. Mirad lo que os cuento. Sigo orando mucho cada vez que tengo que ponerme aquí. Lo que pasa es que ahora oro de otra manera. Ahora no oro para que la presión disminuya. Ahora oro para que nunca deje de sentir esa presión que creo que debo de sentir por el privilegio de poder transmitiros lo que hay en mi corazón sobre la palabra de Dios, que no es poca cosa, ¿eh? Creo que es el precio que tenemos que pagar por algo tan maravilloso como poder adentrarnos en las Escrituras, en la palabra eterna del Señor nuestro Dios. Hoy tengo que hablar de un texto francamente precioso. Lo voy a hacer lo mejor que pueda porque yo no me siento maestro, me siento aprendiz. Entonces, si hay algo que no entendéis muy bien, pues luego lo volveremos a hablar. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Desde el versículo 13 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 4 al 5, perdón, 4:13 al 5:11. Y como creo que lo tenéis todos, pues lo leo. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos el del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué texto más bonito. Como el texto es largo y da mucho de sí, lo voy a dividir en dos partes. La parte del capítulo 4 por un lado y la parte del capítulo 5 a continuación. En el versículo 13 el apóstol Pablo empieza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. No queremos que ignoréis. Los pastores, normalmente, no queremos que nuestras ovejas ignoren, todo lo contrario. Queremos que sepan y queremos que conozcan, y cuanto más, mejor. ¿Por qué? Pues porque el creyente que conoce las Escrituras, que conoce la sana doctrina, no es fácil de engañar ni de manipular. El creyente que no conoce la Biblia y que no conoce la sana doctrina es fácil de confundir por cualquier falso maestro que pase por aquí. Que, por cierto, siempre los hubo y los sigue habiendo. Y hay que tener mucho cuidado. Hay mucho lobo con piel de cordero que enseñan cosas que algunas son auténticos disparates. Hay que tener cuidado con ellos. El apóstol Pablo, como era un buen pastor, era muchas cosas, un buen maestro, evangelista, pero además era un gran pastor. Pues quería que sus ovejas estuvieran bien alimentadas, que estuvieran bien enseñadas. Y por eso escribió las cartas, las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. En este caso, en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, dice: no queremos que ignoréis sobre los que duermen, en sus propias palabras. De ahí surgen algunas preguntas y llevamos algunos siglos dándole vueltas a las preguntas que surgen de este texto que escribió el apóstol Pablo. Surgen muchísimas preguntas, muchas. Voy a intentar prudentemente y modestamente responder algunas de esas preguntas. Otras no pienso tocarlas. ¿Por qué? Pues porque esto no es un estudio bíblico, es el culto de adoración. Y no es el momento ni el lugar. Ahora, si alguien tiene alguna duda sobre esto, pues podemos hablar todo el tiempo que haga falta. Mis compañeros de ministerio y yo estamos a vuestra entera disposición para intentar aclarar si es que queda alguna duda. Creo que muchos de nosotros, por no decir todos, en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho alguna que otra pregunta que tiene que ver con este texto. Acerca de los que duermen. Y creo que es necesario tener un buen conocimiento sobre estas palabras del apóstol Pablo, para no sufrir, dice él, como los que no tienen esperanza. Los tesalonicenses tenían un conocimiento imperfecto e incompleto de lo que sucedía con una persona cuando dejaba este mundo. La pregunta que hemos de hacernos es si ahora mismo, en el siglo XXI,
en el año 2023 estamos mejor que estaban los tesalonicenses o estamos más o menos en las mismas circunstancias que estaban ellos. ¿Qué le sucede a una persona cuando muere? Para responder a esta pregunta hay que hacer dos columnas. Por un lado, creyentes y por otro lado, inconversos. El Señor Jesús dijo en cierta ocasión, este texto me encanta y me gusta repetirlo todas las veces que puedo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí se responde parte de la pregunta. El que cree, vivirá, y el que no cree, no vivirá. El que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, vivirá. El que no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, no vivirá. Porque al rechazar al Hijo, ya fue condenado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mirar, la muerte de un incrédulo es un viaje en una sola dirección. No se vuelve de ese viaje, no hay regreso. Sin embargo, la muerte de un creyente no es un adiós, es un hasta luego, es un hasta la vista, porque volveremos a estar con Él. Los que mueren en Cristo duermen entre los hombres, despiertan entre ángeles, despiertan en la mismísima presencia del Señor. Mirad lo que escribió el rey David en uno de esos maravillosos salmos que a mí me gusta tanto citar. El Salmo 17, no lo busquéis, versículo 15. Dice el rey David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El rey David durmió entre los hombres, pero despertó en la mismísima presencia de Dios. Qué bonito. Despertó viendo el rostro de su Creador. Y allí se pudo satisfacer totalmente y saciar. Eso es lo que le sucede a un creyente cuando deja este mundo, que cierra los ojos aquí y los abre viendo el rostro de Dios. Qué pasada, como dicen los chavales. Qué bonito. Pablo habla de los que duermen. Y también tenemos que preguntarnos, porque creo que es inevitable, ¿qué es lo que duerme? Porque en este mundo hay gente para casi todo. Hay gente que enseña por ahí cosas muy raras. Algunas son auténticas herejías. Lo que duerme es el cuerpo del creyente. De hecho, la palabra en griego es koimao, de donde viene la palabra koimeterión, más o menos, que significa dormitorio. El lugar que le daban los primeros creyentes a aquellos sitios que nosotros llamamos cementerios. Y si alguien tiene dudas de lo que estoy diciendo, pues puede leer la historia del rico y Lázaro, y verá que tanto el rico como Lázaro estaban plenamente conscientes viendo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero había una diferencia bastante importante entre el rico y Lázaro. Lázaro estaba en un lugar en el que se estaba muy a gustito y estaba muy fresquito, pero estaba viendo perfectamente lo que le sucedía al rico. Estaba en un lugar en el que no estaba nada a gusto, que estaba muy mal y además hacía mucho calor, pero los dos eran plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo. Por tanto, no os entristezcáis, dice el apóstol Pablo, como los que no tienen esperanza. Cuando uno de los nuestros se va, no es un adiós, es un hasta luego, porque volveremos a estar juntos y volveremos a estar pasándolo bien juntos, gozando de la comunión, pero además estaremos al lado del Señor. Cuando hablamos de los cristianos que duermen, hablamos de los cuerpos de los creyentes, nunca para referirse a sus almas o a sus espíritus. Y fijaros que digo almas o espíritus, porque hay creyentes que creen unas cosas y otros que creen otras, y ahí no me voy a meter. Y hay un texto muy bonito que también nos va a ayudar a entender esto un poquito mejor. Está en un libro de la Biblia que se llama Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Dice el autor de Eclesiastés: el polvo vuelve a la tierra de donde salió,
y el espíritu va con Dios, quien lo dio. Polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando un creyente muere, el polvo vuelve a la tierra de donde salió, pero el espíritu va a la mismísima presencia del Señor que fue quien nos lo dio. Ahora, cuando vuelva el Señor, los cuerpos de los creyentes serán levantados por el poder del Altísimo. Da lo mismo que te comieran los leones en el circo romano. Da lo mismo que lo quemara la Inquisición. Es igual, el Señor es poderoso para levantar a los creyentes, murieran de la manera que murieran. Versículo 14. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Creo que está claro y que no hay lugar a dudas, ni hay lugar a especulaciones, ni a conflictos de ningún tipo. Ahora, creo que a todo creyente le gustaría presenciar el regreso glorioso del Señor Jesucristo. A mí por lo menos me encantaría. Creo que va a ser espectacular. Algo que no podemos ni imaginarnos. Va a ser tan bonito que por eso entiendo lo que escribió el apóstol Pablo. Luego nosotros, los que vivimos. La Reina Valera traduce esto, 1960 lo traduce no muy bien. Y de ahí se han sacado algunas enseñanzas un poco tergiversadas. El apóstol Pablo le dice, creo yo, en ningún momento que él fuera a estar vivo cuando regresara al Señor. De hecho, leyendo otras versiones, como puede ser la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, lo dice completamente de otra manera. Los que estemos vivos. Eso no significa que él estuviera asegurando que iba a estar vivo cuando sucediera. Prudentemente, por ninguna parte veo yo que el apóstol Pablo estuviera afirmando que él fuera a estar vivo cuando regresara el Señor. Ahora, entiendo, me imagino que le habría encantado presenciarlo. Y a mí, y seguramente que a todos vosotros. Creo que a todos los creyentes nos encantaría presenciar el regreso del Señor, porque va a ser algo súper maravilloso. Pero solamente Dios Padre sabe cuándo sucederá y solo Él sabe quiénes lo van a presenciar. Pero sabemos qué sucederá y todo el mundo sabrá lo que está pasando en ese momento. Todo el mundo. También sabremos que habrá un rapto y aquí empiezan los conflictos escatológicos. Un rapto o arrebatamiento de la iglesia. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos y así estaremos siempre con el Señor. Y empiezan los conflictos escatológicos. Todos sabéis lo que es la escatología. Es el estudio de la teología de los últimos tiempos, de las últimas cosas. Algo de lo que nos suele gustar bastante discutir a los cristianos evangélicos. A mí no me gusta mucho hablar de esto, de verdad, porque esto ha creado algún que otro conflicto y no me gusta mucho entretenerme en estas cosas. Con el texto que tenemos hoy, pues es inevitable hablar de escatología. Pero yo no tengo ganas de enredarme con nadie ni de meterme en cosas de las que a lo mejor no sabemos salir. Sí he de decir que tengo mi posición en cuanto a estas cosas, pero eso no me ha impedido nunca relacionarme con personas, con hermanos que tienen otras posiciones diferentes a la mía. Con el máximo respeto, desde el más profundo respeto, A mí no me preocupa si hay o no hay milenio, como dicen los amilenialistas. Y tampoco me quita el sueño si el Señor viene antes del milenio o después, como dicen premilenialistas y postmilenialistas. Creo que las tres posiciones tienen base bíblica y a mí me parece que todas son respetables, igual de respetables, y tenemos que saber convivir con personas que ven alguna doctrina de manera distinta a la nuestra y relacionarnos con ellos y escucharnos con absoluto respeto y absoluta normalidad. Antes de estar en esta iglesia, Manuel y yo estuvimos sirviendo 10 años en una iglesia en la que había 3 pastores como aquí. Yo tenía 2 compañeros de ministerio y tenían algunas doctrinas que a mí algunas cosas se me hacían complicadas, pero eran cuestiones de segundo orden, no eran nunca cuestiones ni doctrinas fundamentales. Entonces nunca tuvimos problemas en este sentido.
Lo mismo sucede con el arrebatamiento. Recuerdo una vez que una mujer me preguntó en una célula en Algete qué pensaba yo sobre no sé qué era. Y le dije lo que yo pensaba y le hablé de que había más posiciones. Y me dijo, jolín, es la primera vez que además de la posición de una persona en concreto me ha comentado las otras posiciones. Es que creo que es lo que hay que hacer. Y luego cada uno que crea lo que crea que debe de creer. Con el arrebatamiento pasa algo parecido. Hay personas que creen que el rapto va a ser antes de la gran tribulación. Lo respetamos. Hay creyentes que creen que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la gran tribulación. Igual de respetables. Hay hermanos que creen que el arrebatamiento va a ser al final de la gran tribulación. Les respetamos igual. Y hay hermanos que hablan de raptos parciales, que el Señor se va llevando a la gente poco a poco. Bueno, pues me parecen todas igual de respetables. Tengo mi posición, pero eso no me impide relacionarme con absoluta normalidad con otros creyentes. Y tengo amigos, hermanos en Cristo, que tienen posiciones completamente a la mía, diferentes a la mía, pero les tengo mucho cariño y mucho respeto. Y eso no debe ser nunca ningún problema. A mí personalmente, a Ángel Corro Morán, le emociona mucho. ¿Y de qué manera pensar que el Señor va a volver? Me conmuevo y me tiemblan las piernas cuando pienso en ello. Y si va a ser antes o después del milenio, sinceramente a mí no me quita el sueño. Lo que me interesa es que el Señor va a volver. En cuanto al arrebatamiento, pues algo parecido. Arrebatar significa llevar arriba. El Señor nos va a llevar al cielo. Y eso es lo que verdaderamente me conmueve de esto. El hecho de que me voy a ir con el Señor, los que estemos vivos, si es que nos toca, y dice el texto que siempre vamos a estar con el Señor. Pues ¿para qué voy a perder el tiempo pensando en cosas que para mí no son tan fundamentales? Lo más importante creo que es lo otro, pensar que el Señor va a volver. Esa es mi posición. Si alguien tiene alguna duda, que me pregunte cuando quiera o que pregunte a Vicente o a Javier. Y aquí de otra cosa no podremos presumir, pero de maestros tenemos unos pocos por ahí sentados. Entonces podéis preguntarles al que creáis conveniente. La segunda parte de este pasaje tiene que ver con esperar el regreso del Señor, algo maravilloso, algo indescriptible, que no sabemos ni cómo será, ni vamos, es que ni por imaginación. Pero esta segunda parte tiene que ver con estar preparados para el regreso del Señor. Es lo que enseña el apóstol Pablo aquí. Yo he estado leyendo estos días a un creyente que afirma que el regreso del Señor es inminente, que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento estará aquí. Amén. El problema es que yo, repasando la historia y respetando sus argumentos, que son muy sabios y muy brillantes, creo que algunas cosas de las que él menciona ya han sucedido en otros tiempos. Entonces puede ser que lleve razón o puede ser que no la lleve. Yo estudié con un hermano creo que era de Colombia, que vamos, me daba prácticamente el día, el mes y la hora de cuándo iba a regresar el Señor, pero las cuentas no le salieron bien. Entonces, bueno, pues cada uno que haga lo que crea que debe de hacer. Prudentemente, yo no tengo ni idea de cuándo va a ser, no lo sé. Ni yo, ni creo que el 99,99% de los creyentes. Ahora sí creo que debemos de estar preparados para la próxima visita del Señor. Y Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, nos anima a estar preparados para la próxima visita del Señor. Y me parece muy interesante cómo empieza el apóstol Pablo aquí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No tenéis necesidad. Bueno, de que yo os escriba sobre el día del Señor. Por cierto, el día del Señor no va a ser un día de 24 horas, ¿eh? Es un periodo de tiempo que nadie sabe lo que va a durar. Pero sí sabemos que tenemos necesidad de estar preparados para lo que va a suceder ese día. Es posible que a lo mejor no vaya con nosotros, porque igual no vamos a estar aquí. Pero bueno, digo nada más que es posible, ¿eh? Yo no aseguro nada. ¿Por qué? Porque creo que no debo de hacerlo. Por tanto, nunca estará de más que sepamos todo lo que va a suceder aquí, que van a suceder muchas cosas. Por eso Pablo recuerda a sus lectores, a los tesalonicenses, a los creyentes de todos los tiempos y de todas las etapas del tiempo.
que esto va a ser de manera imprevista. Por eso habla que vendrá como ladrón en la noche. Será totalmente inesperado y caerá sobre este mundo de improviso. El mundo entero, menos la Iglesia, estará totalmente desprevenido. Este mundo materialista y superficial, obsceno, inmoral y pecaminoso, está preocupado de cualquier cosa, menos de aquellas cosas que debería estar preocupado, porque fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y los seres humanos hacen de todo menos dar gloria al Señor. Porque el Señor no cambia, es que no hemos sido consumidos, dice un texto del Antiguo Testamento. Por sus muchas misericordias es que aún tiene paciencia con nosotros. Recuerda aquellas palabras del apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero repito lo que dice el apóstol Pablo, no tenéis necesidad, así debería ser, pero sí tenemos necesidad porque algunas veces las cosas se nos olvidan y tenemos una memoria de pez muchas veces y otras cosas tenemos que aprenderlas porque no sabemos todo lo que deberíamos de saber al respecto. En ese tiempo habrá muchos falsos profetas y muchos falsos maestros que dirán de todo, dirán paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos lo que el apóstol Pablo llama destrucción repentina. Esa destrucción llegará de manera imprevista, pero de manera inevitable. No se podrá escapar de ella. Sucederá como una mujer, como le suceden los dolores a una mujer embarazada. Por ahí está Kelly y podría hablar de esto. Hay algunos meses de la gestación de los nenes que duele a todas las horas. Si estás sentada, te duele. Y si te pones en pie, te duele más. Si te paras, te duele. Y si caminas, te duele más. Así será la destrucción repentina. No se podrá esquivar ni evitar de ninguna manera. Los incrédulos no tendrán manera de esquivar el juicio de Dios. Y es muy importante observar el cambio de pronombre que hay aquí en el versículo 3. En el versículo 3 habla de ellos y luego cambia a nosotros y vosotros. Por tanto, quede claro que esa destrucción repentina no tiene que ver con los creyentes, que es para los incrédulos, para los que han rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es algo que tenemos que compartir con nuestros amigos y decirlo claramente. Se van a perder y van a sufrir y lo van a pasar muy mal. Y tenemos que decirlo cuando nos dejen. Y algunas veces cuando nos dejan también. El día del Señor será un tiempo de ira para este mundo incrédulo y perdido. Pero los creyentes no correrán peligro. Porque los creyentes no somos de la noche, dice el apóstol Pablo. Qué bonito. El ladrón vendrá en la noche de este mundo. Porque este mundo vive en la noche, en la absoluta oscuridad. Pero no pillará a la iglesia de Cristo desprevenida. ¿Sabéis por qué? Porque los santos siempre estamos morando en luz eterna, en la luz de Cristo, que nadie ha conseguido que deje de brillar ni de alumbrar. Todos los creyentes somos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, en ese sentido podemos estar relajados. Somos hijos de la luz. Por eso el juicio que Dios derramará sobre este mundo que ha rechazado a su Hijo, no tendrá nada que ver con nosotros. Tendrá que ver con aquellos que viven en las tinieblas morales y en la noche espiritual, porque viven en la oscuridad. Ahora, aunque veáis el sol ahí arriba brillando, es de noche, pero nosotros somos del día. Lo dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. No lo busquéis, yo lo leo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y esto conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Bendito sea Dios, qué texto más maravilloso y más bonito. La noche está avanzada y se acerca el día. Somos hijos del día. Habitamos en un reino de rectitud moral y espiritual. Dios es un ser moral y nosotros también fuimos creados a su imagen y semejanza. Al igual que Dios es un ser moral, nosotros también. Hemos de cuidar nuestras vidas, nuestros testimonios. Hemos de dar gloria a Dios en lo que hacemos, en nuestros trabajos, donde estemos trabajando, en los colegios, en las universidades, en nuestras casas, en nuestras familias, en las comunidades donde vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que ponerse cada día la coraza de la fe y del amor y el yelmo de la salvación. Hay que cuidar el testimonio de la iglesia donde el Señor nos ha puesto, que es en la iglesia compromiso con Cristo. Cada creyente ha de dar gloria a Dios allá donde esté. Antes ha citado un texto de David que voy a leer otra vez porque es un texto que me gusta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Qué bonito es conocer el testimonio de algunos creyentes que dan gloria al Señor con sus vidas, ayudando a sus semejantes en lo que pueden, y dan gloria a Dios, y de qué manera. Hace algunos años tuve el privilegio de conocer a un misionero argentino que estaba trabajando duro en un pueblo de Marruecos, David se acordará. Estaba llevando agua a una mezquita para que los musulmanes se pudieran lavar antes de entrar a la oración. Conocía bien, era un ingeniero hidráulico, y conocía bien las conducciones de agua de aquel pueblo y estaba llevando agua a la mezquita para que tuvieran una fuente donde poder lavarse. Y los musulmanes de aquel pueblo, que por cierto se llama Sidi Kassen, alucinaban viendo que un cristiano les ayudaba llevándoles agua para que pudieran lavarse antes de entrar a la oración. Hay muchas formas de dar gloria al Señor y hay muchas formas de dignificar el nombre de Cristo y nuestra fe. Pues podemos aprovechar el tiempo y ayudar en lo que podamos, que hay tantísima necesidad de ayuda, que aunque a nosotros nos parezca poco, será algo más que no hacer nada. Hay muchas formas de hacer el bien. Y recordad siempre estas palabras del apóstol Pablo, que no estamos aquí para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esos tiempos lleguen, a los creyentes que les toque vivir ese tiempo, han de estar tranquilos, porque no estamos aquí para ira, sino para salvación. Y con esto voy a ir terminando. Bueno, resurrección y arrebatamiento, y preparándonos para el regreso del Señor. Pensando en una salvación tan grande como la que tenemos por delante, y teniendo un Salvador tan poderoso como el que tenemos, a la luz de lo que algunos dicen que es su inminente regreso, deberíamos animarnos unos a otros, mediante la enseñanza, el aliento cuando hace falta. Hay hermanos que lo están pasando mal y que te pongas a su lado y le digas, estoy aquí para escucharte, seguramente que le vas a hacer bien. Si puedes hacer algo más, todavía mejor. Deberíamos edificarnos unos a otros con el amor, con las buenas obras y también con la palabra de Dios, por supuestísimo. Josué, ¿puedes poner eso? Y pensar en eso. El cristiano que espera el regreso del Señor Jesucristo no tiene tiempo para ídolos en su corazón. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Tampoco tenemos pereza en nuestro servicio. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ni divisiones en nuestra comunión. Capítulo 3, versículos 12 y 13. No tenemos para depresión en nuestra mente. Capítulo 4, versículos 13 al 18. Ni tenemos tiempo para pecado en nuestras vidas. Quedaros con eso y escribirlo en vuestras Biblias.
Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras y animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Amén. Que el Señor lo bendiga.